cuando del punto de vista de sus pueblos luchan por la libertad y por la independencia. La guerra de Malvinas es injusta desde el punto de vista del imperialismo inglés porque es una guerra de conquista, y es justa desde el punto de vista argentino porque es una guerra contra un conquistador, independientemente del gobierno que tenga ese país o de quién inicie las acciones. Esta es una definición clave para comprender la guerra de Malvinas. Eso no obvia ni los errores ni las tropelías contra las tropas nuestras. Yo le voy a decir una cosa que la he pensado siempre. Si había quienes cometieron acciones denigrantes contra los soldados argentinos, el informe Rattenbach proponía su ejecución. Porque desde el punto de vista de la justicia militar, quien afecta la moral y la integridad de sus propias tropas lo hace en beneficio de los enemigos. Y para la ley militar eso tiene una sola manera de resolverse. ¿Me explico? Es decir, no se deben mezclar, no se debe meter en un cubilete y mezclar todas las cosas iguales. Las guerras son justas o injustas, depende de los objetivos que persigan. Por ejemplo, esta que yo les mostré, estas avanzadas de China, Rusia, Estados Unidos, que apuntan contra pueblos, naciones, recursos, eso es injusto. Y esos pueblos tienen derecho a defenderse. Todos quisiéramos que eso no ocurriera, todos quisiéramos que la guerra no existiera, pero nuestro problema es acabar con la guerra. Y para acabar con la guerra hay que terminar con el imperialismo. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a los cuatro por lo que nos vienen a contar. Yo nunca tuve la chance de conocer gente que estuvo allá, digamos, o que un familiar estuvo allá, más allá de la historia, de las versiones, de lo que aprendemos en la primaria, en la secundaria, en los medios, en internet. Creo que el testimonio es mucho más válido, quizás. Y bueno, y por eso agradecer por venir hoy. En realidad yo lo que quiero preguntar es a Eduardo, cuando habla de los tratados que restringen los movimientos militares o las adquisiciones militares de Argentina, esto de tener que pedir permiso, o por ejemplo cuando la ONU o las organizaciones internacionales dicen que la ocupación en Malvinas es ilegal o que tiene que devolver la soberanía y el Reino Unido permanentemente se niega, o Argentina parece que está atada de pies y manos para una posible defensa. Ni siquiera estoy hablando de un ataque a las Malvinas, sino de una defensa cuando tenemos bases militares, como mostraba en Neuquén, bases militares en la Triple Frontera, de distintos países, ¿no? De distintos imperios. La pregunta es a veces cómo hacemos, digamos, qué opción tenemos al estar atados legalmente para pedir permiso para adquirir o construir armamento cuando nosotros reclamamos ante los organismos que supuestamente son los organismos pertinentes para tratar cuestiones de soberanía o de invasiones y se siguen haciendo oídos sordos. La pregunta es esa, ¿qué opción tenemos? Porque parece que cada vez se achica más con el correr de los años y que Argentina parece que nunca termina esto, que es permanentemente ocupación territorial, saqueo de recursos, gobiernos que negocian con la misma persona que nos ocupan. Entonces, eso, digamos, una opinión quizás, no creo que tenga la respuesta, ni que esa respuesta sea en el corto plazo, pero ¿qué opina usted sobre? Vamos a ir desglosando la pregunta. El Acuerdo de Madrid lo negoció Alfonsín y Caputo en el año 88. Como Alfonsín cayó 6 meses antes por la crisis social, económica y política que hubo, lo firmaron finalmente Menem y Cavallo. La delegación inglesa, mientras negociaba, decía: pidan lo que quieran porque los argentinos van a entregar todo. Y efectivamente hicieron así, firmaron los 2 tratados, ahora los 2 acuerdos, no es tratado. El acuerdo tiene una cláusula que permite denunciar a cualquiera de los 2 países el acuerdo a 10 años. Se firmó en el 89,
se pudo denunciar en 1999. Se reconfirmó en 1999, se pudo denunciar en 2009 y se va a poder denunciar en 2019. Esto no implica ninguna situación bélica. Inglaterra y Argentina tienen derecho a decir: yo no vuelvo a repetir, no vuelvo a suscribir el Acuerdo de Madrid. Quiero rediscutir los términos del acuerdo. Es un derecho argentino y eso está establecido desde el punto de vista del derecho internacional. La pregunta habría que hacerle a Menem, ya sabemos lo que hizo, firmó el acuerdo. La pregunta sería a los que vinieron después: ¿por qué no sometieron a discusión este acuerdo? Ese sería el primer problema que está planteado en relación al acuerdo. Lo segundo, yo vuelvo a repetir lo que dije al principio, hay que tener claro cuál es el objetivo inglés. Nosotros hacemos mal de burlarnos de la reina de Inglaterra. Eso es una cosa infantil, porque a los enemigos no se los derrota burlándose de ellos, se derrota conociéndolos a fondo y entendiendo cuáles son sus objetivos. Inglaterra aspira a colonizar 8 millones de kilómetros cuadrados de territorio argentino. Nosotros vivimos a espalda del mar, que es un mar rico en minerales, es un mar rico en petróleo, es un mar rico en gas y es un mar rico en pesca. Los ingleses aspiran a quedarse con la Antártida, que es el continente futuro para la explotación, y han bautizado tierras de la reina Isabel 1,5 millones de kilómetros cuadrados de nuestra Antártida, la cual desde el año 89 hemos ido abandonando. Si tenemos claro que los ingleses y otras potencias mundiales, porque ahí está la flota rusa y están los alemanes, si ustedes estudiaran el mapa de la Antártida encontrarían centenares de nombres alemanes, franceses, belgas, holandeses, verían que todas las potencias mundiales tienen interés en poner la pata en el Atlántico Sur y mucho más en la Antártida. Yo les puedo decir, no tenemos tiempo, pero yo conozco los informes sobre la riqueza que se ha encontrado hasta ahora en la Antártida y que no es explotable porque está bajo el paraguas del Tratado Antártico. Si tenemos claro eso, tenés que definir una política. Clausewitz dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y Lenin dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Qué es la desmalvinización? Es la continuación de la guerra por otros medios, por medios políticos. Y la desmalvinización centralmente a lo que apunta es a quebrar la conciencia de los que pelearon contra el imperialismo. Sáquenle la cáscara, muchachos. Es como dicen los italianos, una cosa es hablar de la guerra y otra es ir a la guerra. Y una cosa es hablar de la lucha contra el imperialismo y otra es agarrarse a los tiros con el imperialismo. La Argentina se agarró a los tiros con el imperialismo. Y entonces vino el castigo infinito. Te castigan porque fuiste a Malvinas, te castigan porque dejaste de pagar la deuda. Bueno, si tenemos conciencia de eso, lo que nosotros tenemos que definir es una política de independencia nacional. Ahora voy a esto que se planteó en la mesa. ¿Alguien cree que cuando empezó la guerra de la independencia, los argentinos, los venezolanos, los colombianos, los bolivianos, tenían capacidad militar superior a los españoles? La batalla de Suipacha fue una batalla ganada a puro cuevo, no con armas modernas. Fue un triunfo providencial. La batalla de Tucumán fue una batalla ganada providencialmente. Es decir, lo que les quiero decir, nunca en la lucha por la independencia y la libertad, el que la emprende tiene las de ganar. Eso no existe en ningún pueblo. ¿Alguien cree que Rusia pensó que podía ganar la guerra cuando Alemania se la llevó por delante al principio de la invasión de los nazis? ¿Vos peleás para defender lo tuyo o para conquistar la libertad y la independencia? En las condiciones que lo tenés. El problema es que nosotros lo que hemos tenido es gobiernos que han desmalvinizado, porque son gobiernos gerenciales que responden a distintas potencias extranjeras. Nosotros tenemos que abrir un curso de independencia nacional y tenemos una historia. Yo sé que esta historia está borrada, desdibujada, que no se sabe quién fue Belgrano, no se sabe quién fue Brown, no se tiene la menor idea de quién fue Güemes o cómo combatió Artigas, pero es una obligación nuestra rescatarla. Y la última batalla contra el imperialismo fue Malvinas, y por eso se la oculta. ¿Me permiten una grosería? Acá se ha dicho en la historia que Belgrano era puto, que San Martín no sé qué.
Belgrano era un general, un tipo que tenía toda la de ganar. Era abogado, era un niño mimado y el tipo dejó todo y se puso al servicio de la revolución y murió más pobre que una laucha. Ningún político argentino se le puede comparar a Belgrano. San Martín bajó de la campaña del Perú, iba a cruzar a Buenos Aires y Estanislao López le dice: mi general, no vaya a Buenos Aires porque me están esperando para matarlo. A Artigas lo desterraron en Paraguay, a Güemes le pegaron un tiro en la espalda. La oligarquía de Buenos Aires publicó en los diarios de Buenos Aires: se murió un caudillo por suerte. A Güemes, un tipo que era un rico, un terrateniente salteño que dejó todo para defender la independencia. Esa historia está en la sangre nuestra. Eso está en nuestra sangre, en el corazón, en la cabeza. Lo que ustedes tienen que convencerse es que pueden ser parte de los que independicen la Argentina. Si no piensan eso ustedes, nosotros no tenemos futuro si estamos de vuelta. Yo, ¿qué le digo a mi nieto? No, viejo, conformate con ser un dominado. No, tiene que pensar. Eso no quiere decir que vamos a ir a la guerra mañana. No, no. Ahora yo ya se lo dije, piensen que la guerra existe, porque existe el colonialismo, existe el imperialismo. Pero también existieron los que fueron capaces de forjar la independencia. Y me estoy comiendo la vuelta obligado. Combatían con los cañones de 1810 a la fuerza inglesa que traían las modernas armas ya con bala explosiva y hacían el tirabuzón para penetrar. Y los derrotaron en Quebracho y en... no me acuerdo de la otra batalla. Le dieron flor de paliza a los ingleses. Es así, los pueblos pelean así. ¿Cómo pelearon los vietnamitas? ¿Cómo pelearon los afganos? ¿Cómo pelean los palestinos? Es así. Bueno, el problema es a dónde... primero saber qué quiere el enemigo y segundo qué querés hacer vos. Y después te tenés que unir. Si nosotros no logramos unir la nación argentina, que vamos a ser independientes. Eso es lo que yo creo en un proyecto nacional, en un proyecto de independencia nacional, de libertad. Eso es lo que a mí me parece. Ya para ir cerrando, dos preguntitas más. Bueno, buenas noches. Nada, muy bueno todo, muy bien resumido, está buenísimo. Pero yo por ahí, trayendo un poco en la actualidad, hoy están abiertos varios focos de guerra, entiendo, en el mundo, en la actualidad. Medio Oriente, Cercano Oriente, bueno, un poco ahí con Estados Unidos como protagonista de esto, ¿no? Invadiendo o bueno, constantemente atacando. Por ahí, si en el SEMA o en los distintos espacios de discusión sobre Malvinas se discute también o se tiene elementos, se trae al presente esto, ¿no? Esto de ir a la historia, ¿no? Desde el presente también, un poco se había dicho esto la semana pasada, pero bueno, en este caso también, digamos, cómo si se analiza esta situación que está pasando desde el punto de vista de lo estratégico que es Malvinas, desde el punto de vista de la soberanía, si ustedes, bueno, esta pregunta es para Germán, sería, si ustedes lo ven como desde, bueno, hoy qué sería defender la soberanía, ¿no? Aparte de que las islas siguen invadidas, aparte de que, pero bueno, digamos, hay distintos imperialismos que se siguen disputando en la Argentina, si ustedes lo ven desde ese lado, y bueno, ¿qué opinan sobre esta situación que se abrió en el mundo? Si lo ven así, si hay realmente factores de guerra o no, pero bueno, un poco si lo discuten desde ese lado. Sí, obviamente que todo lo relacionado a lo que vivimos se charla, se discute, qué sé yo, se vive, ¿no es cierto? Nos imaginamos. Yo vuelvo a decir lo mismo, viste, mi discurso tiene que ver más con lo humano, con lo vivido, que por ahí con lo histórico, que obviamente lo tengo en cuenta porque hoy lo dije, ¿no es cierto? La guerra de Malvinas no fue una casualidad, no fue la decisión de un general borracho, no es así, no fue así. Acá el compañero ha dado demasiadas muestras de que esto no fue así, ¿no es cierto? Que había una necesidad de los grandes países para tener un lugar ahí, por lo tanto hoy seguimos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? O sea, hay intereses que obviamente van más allá de lo que nosotros podemos pensar, y hay personas que la sufren, ¿no es cierto? Quizás por ahí yo me vaya más a ese lugar, ¿no es cierto? Hoy hablábamos de las guerras justas o injustas y en realidad
Yo no sé si la guerra de Malvinas fue justa o injusta, o por ahí puedo pensar que sí, porque uno mira el mapa y dice qué hacen estos tipos acá y ya, viste, no hace falta mucho análisis. Sí, lo que yo puedo decir con respecto al tema de la guerra es que es lo que viví, ¿no? Y es lo que necesito justificar día a día. Y es lo que como sector necesitamos justificar porque tenemos que seguir viviendo y la guerra tiene sus secuelas, ¿viste? O sea, no fue fácil convivir con las muertes propias y ajenas, ¿no es cierto? Siempre yo digo que una persona cuando llega a los 80 años ya viene con un bagaje de experiencia que hace que tenga una fortaleza para soportar la muerte, ¿no? ¿No es cierto? Se le mueren los familiares, se le mueren los amigos, ¿no es cierto? Ya llega a esa edad con una experiencia y un mecanismo de defensa como para soportar esas situaciones. Y aparte porque hay una cercanía con la muerte. Nosotros eso lo tuvimos que vivir a los 20 años. A los 20 años tuvimos que vivir lo mismo que vive, no sé, mi vieja, que tiene 80, ¿no? Y ya cargar con un montón de muerte. Entonces, desde ese lugar, obviamente que me parece terrible el tema que haya una guerra, ¿no es cierto? Y después, bueno, yo creo que también hay un inconsciente colectivo que tiene que trabajar como para que los organismos de poder, o los que llevan adelante una nación, sepan que en este caso las Malvinas son argentinas, ¿no es cierto? ¿No? Hay un compañero acá de La Plata que participó de una obra de teatro con una persona muy conocida, no me acuerdo ahora cómo se llama, en donde participan, ya se estrenó en Argentina y en Francia, en Inglaterra. Son 6 soldados, 3 argentinos y 3 ingleses, ¿no es cierto? Y él nos cuenta 3 soldados que participaron en la guerra de Malvinas, argentinos, y él nos cuenta, y obviamente son amigos los 6, y él nos cuenta, ¿cómo? Gabriel Sagastume es el compañero de acá de La Plata, también parte de la SEMA, pero él nos cuenta que los ingleses no pueden creer que, por ejemplo, en una escuela se le pregunta a un chico de 4º grado y que sepa más o menos por qué las Malvinas son argentinas, ¿no es cierto? Entonces, hay un laburo que se fue haciendo en todos estos años, que fue de menor a mayor, que empezó con el desconocimiento y la negación total, a que hoy nos inviten de las escuelas. Nosotros en la SEMA hay un equipo de laburo de 4 o 5 compañeros que en esta época van a 3, 4 escuelas por día. Entonces, bueno, hay un inconsciente colectivo, uno va por la ruta y ve en todos lados las Malvinas son argentinas, hay un inconsciente colectivo que nace de la gente, del pueblo, que tiene que ver con su dignidad y con reconocer hoy en día que obviamente las Malvinas son argentinas y cuáles son sus razones. Ese inconsciente colectivo en algún momento también, de hecho, no me quiero meter demasiado en política, pero esta nueva gestión ha hecho algunas cuestiones, ¿viste?, que son muy, son lamentables, ¿viste?, que falten las islas, ¿viste?, es doloroso, ¿viste?, yo lo miro y me da mucha tristeza. Entonces, bueno, me parece que hay un pueblo también que ha dicho, no, esperen, esto no es así. Entonces, bueno, ese es el laburo que hacemos entre todos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo, tiene que ver con el habernos animado nosotros a ir a una escuela y a contar nuestra experiencia, y tiene que ver también con los maestros, la gente, el pueblo, ¿no?, a pelear por esto que es de todos, ¿no es cierto? No, obviamente, sí, por supuesto que esto también es una muestra, por eso digo, ¿no? Sí, yo creo que, por lo que decía la chica que preguntaba, sí nos preocupa que haya alguien, como dijo el hombre acá, que aprieten el botón. Porque directamente vamos a estar involucrados, los tenemos ahí enfrente. Esa base que se armó ahí no se armó por casualidad. O sea, ellos necesitaban la posición estratégica ya dominada, y la tienen. Entonces, es preocupante porque al estar al lado, cualquier cosa que ellos hagan nos va a afectar a nosotros. Y también está latente que ellos quieran conquistar el territorio nuestro, eso es así. Entonces por eso vino todo lo que hablaba él hoy de por qué las bases militares o las fuerzas armadas fueron desarmadas totalmente. Los aviones Texan, esos que compraron, son aviones de entrenamiento que no sirven para nada. Eso es para enseñarle a un piloto a volar. Si ustedes van a Punta Indio, tenemos los aviones que son medios parecidos, los tiene la Armada. Y son aviones chicos, aviones que no sirven para enseñarle a volar a un piloto, nada más. Pero las tanquetas esas que hablan, que son para represión, no son para ir a una guerra. Con eso no vas a una guerra.
A una guerra vas con un avión tipo eso que te mostraron recién a Malvina, con un barco como el que mostraron ahí, que son fragatas misilísticas, con la última tecnología electrónica y con bombas nucleares. O la otra bomba que decían que está esa famosa bomba térmica, que mata todo y deja los edificios parados. No sé para qué lo quieren a ese, pero bueno, eso es la locura que tiene el mundo o el poder de hacerse de todo, de querer dominar todo. Y bueno, y hoy sabemos que la Tierra se está agotando. Eso es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. La naturaleza en algún momento va a decir basta. Entonces lo poco que queda, aquel que tenga la mejor tecnología, el mejor armamento, va a consumir ese, como yo le digo a mis hijos, el último pedazo de torta tal vez no lo vamos a comer nosotros. Hola. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. Como ya dijeron allá arriba, bueno, es la primera vez que yo puedo presenciar a un excombatiente en persona, así que está muy bueno esto, la verdad que quiero agradecer que estén acá. Bueno, tenía una pregunta para vos, que en un momento dijiste que pudiste ir en el 2012 a Malvinas y que te encontraste con ingleses y que por ahí estabas con ellos y charlabas. ¿Qué se siente eso? ¿Qué se siente estar sentado tomando algo con un inglés que años atrás por ahí te pegaba un tiro y te mataba, o que vos por ahí le pegabas un tiro y lo matabas a él? O sea, ¿cuál es el sentimiento que queda? Y después, por otro lado, ¿qué nos pueden decir a nosotros? O sea, yo tengo 20 años, no lo viví, pero tengo un sentimiento de ira infundado por ahí, en el que te dan ganas de volver y decir, loco, esto es nuestro. O sea, ustedes nos robaron, nos volvieron a robar, yo voy ahí y te quiero sacar de ahí, tomátela. O sea, las Malvinas son de Argentina, no son de ustedes. Pero también te escuchaba vos decir que la guerra no es la solución. Y te escuché muy pacífico, lo cual es increíble. O sea, me parece increíble cómo hablas. Entonces, ¿qué es lo que me puedes decir? También lo escuchaba él que decía que la guerra existe, o sea, no podemos negarlo, y mientras haya imperialismo o hayan intereses, eso va a existir. Entonces, es como que veo veo dos posiciones distintas, y por un lado te entiendo y no me gusta la guerra, no me gustan las peleas, no me parece que sea la solución, pero por otro lado parece que a veces sí es la solución, o que es la única alternativa que tenemos, porque por la vía diplomática no veo que vayamos a recuperarla de ninguna manera. Como él decía, ¿no? Si en ese momento se hubiera peleado, no, creo que en el 33 dijiste, muy probablemente gana. Bueno, ahora podemos ver. Muy probablemente lo recuperamos, y como no decidimos hacer eso, pasamos a lo diplomático, y hoy estamos acá, seguimos esperando, y por ahí yo me muero y seguimos esperando. Entonces, ¿qué es lo que debería pensar? No sé si se entendió. No, está bien, mirá, a ver, yo me jubilé hace 2 años como maestro de adulto primario, o sea que mucho de mi laburo fue elaborar con gente grande que nunca había ido a una escuela. Ese fue mi laburo, maestro de adulto primario. Muchas veces yo pensaba, yo no puedo estar orgulloso por haber estado en una guerra, yo prefiero estar orgulloso por haberle enseñado a un tipo, ¿no?, entre comillas, a leer y escribir, ¿está bien? Pero bueno, nada, tiene que ver con las contradicciones con las que uno vive, ¿no? O por lo menos yo, con las que viví en estos 35 años, ¿viste? O sea, como decía yo al principio, yo era un tipo que agarraba la mochila, salía, ¿viste?, amor y paz, y en el 82, en junio, termino siendo un veterano de guerra. Entonces, obviamente que en mí hubo una contradicción muy grande de lo que viví, por eso hoy decía, bueno, es lo que, yo no sé si la guerra es justa o injusta, es lo que me tocó vivir, ¿no? Para bien o para mal. Alguna vez en alguna escuela me han preguntado si yo volvería, ¿no? Entonces yo dije, no sé si contesté la primera vez, pero la segunda vez que me preguntaron, dije, bueno, obviamente que si podemos volver atrás y que todos estemos acá, que esté Néstor y que estemos nosotros, ¿no es cierto? Volvería todo para atrás y que no haya guerra. Si hay guerra, yo quiero estar con mis compañeros, ¿está bien? Eso no me cabe ninguna duda. A ver, las contradicciones las vamos a tener siempre, ¿viste?
Yo en el 82 pude volver a la isla. Alguna vez también me preguntaron cómo a mí me hacía tan bien volver a un lugar que me hizo tan mal, ¿no es cierto? Y yo la verdad que tampoco sé bien cuáles son los mecanismos por los cuales uno se siente bien en ese lugar. Yo sí, lo que te puedo decir es que es un lugar que quiero, ¿no? Es un lugar en el que todos los días yo me levanto y me gustaría volver a caminarla, ¿no? Que obviamente lo pude hacer, ¿no? Y para mí fue sanador. Pude caminar, por ejemplo, con mis hijos. Yo siempre decía, me gustaría caminar, bajar de la montaña sin que nadie me bombardee. Yo lo pude hacer con mis hijos y contarles, ¿no? Por acá veníamos, por acá pasó esto, por acá me tiraron la bengala y nos quedamos todos quietitos, que nos decían que nos teníamos que quedar quietitos. Entonces hubo un círculo que pudimos completar, ¿no es cierto? Esto de si bien uno las cosas las va a vivir hasta el último día de la vida, pero bueno, hubo algunas cuestiones que pudimos completar. También, por supuesto, está el hecho de que ahí dejamos una vida, entonces obviamente seguramente hay una cosa en el ser de cada uno que quiere volver a esa vida que uno dejó, ¿no es cierto?